Bueno, ahora va a contestar algunas preguntas, quietecito ahí. ¿Por qué me tratan así, putos? Yo no he hecho nada, ese bolso era mío, güey. ¿Para quién trabajas? No voy a decir nada, güey. Me está calentando, agente padre, me está calentando. ¿Para quién trabajas? ¿Qué organización? ¿Cuándo trabajas? ¿Los lunes, los sábados? ¿Cuándo trabajas por la noche o un martes? Apártese, aprenda cómo se hace esto. Escuche, mamón, déjese de huevonadas y dígame exactamente para quién Me trabaja. mandaron a matarle. ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó? Que no se lo voy a decir, no me toque. ¿Lo reviento? Reviéntalo. ¡Te reviento! Me lo dijo un policía, güey. Uno de los suyos. Bueno, ándese. No quiero verlo por acá. ¡Válgate! Esto no va a quedar así, ¿eh? Es un excremento. Ya ir aprendiendo, Moreno. Ahora mismo estamos bien en peligro. Tu primo es el mambo bueno, eso lo sabe todo el mundo. Y que mambo es mierda. Tío, me la suda tu opinión, ¿vale? Ah, que tal son los fans, ¿no? Muy bien, ¿eh? Vendido. Esto es una prueba de caligrafía para comparar firmas. Firme aquí y escriba lo que sea. No sé, para Eva con cariño, por ejemplo. Ahí mismo. Muy bien, señor Mambo. Ahora déjese de huevonadas. Cuando usted quiera. ¿Huevonada? La cumbia de la bajona. Cátale. Yo no tengo punto medio. No tiene punto medio. Yo no puedo estar normal. Normal, normal. Yo estoy muy mal, muy mal. Está fatal. Pues yo estoy muy mal, fatal. Anda que Estoy en mi peor momento. su peor momento. Solo me quiero matar. Se quiere matar. Coger la tostadora, enchufarla y meterme dentro del mar. Eso tampoco está tan mal. Me duele por dentro y por fuera. Eres una abuela. Me duele y no me acuerdo de qué era. ¿Por qué era? Empecé ayer una dieta y la acabé hoy en una arepera. Bueno, eso es normal, pero tienes amor. No, 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 no. Y tienes a tu familia. Papá me abandonó. Pon algo de tu parte. Estoy en bancarrota. Jugamos a la pelota. Tengo dos pies izquierdos. Jugamos al envite. No sé jugar en viste. Echamos un pornite. No tengo ordenador. Intento ser positivo. La vida no tiene sentido. Pero échame una mano. Somos partículas de carbón flotando en el espacio, rumbo a ningún lugar, en un pestañeo para el universo que se nos hace interminable para terminar siendo polvo de estrellas olvidadas en la inmensidad de la nada. Canta la cumbia del bajón. Qué bajón, qué bajón. Ritmo de depresión. Ritmo de depresión. Sigue el compás del desaliento, baila llorando esta canción. Pero qué canción. Y si la vida es una mierda, Me pego un tiro. canta esta cumbia del bajón. Qué depresión. Seguirá siendo una mierda, pero con ritmo sabrosón. Ay, mira, yo no sé qué carajo ha pasado, que todos los conciertos que teníais cerrados los próximos meses se han cancelado. Ya estáis en la mierda. Espero que esté en marcha el segundo disco. Julio, yo creo que es el momento de que volvamos a buscar la inspiración, pero en un centro especializado. Ethereum. Gustavo, tío, estamos malditos. Lo nuestro no lo cura un retiro espiritual muy caro, por cierto. Chicos, ¿podéis con vosotros? Javián, que estamos hablando. Vamos y lo miramos aunque sea. Tío, no me apetece, ¿vale? ¿Qué más da si ya estamos aquí? ¿Pero cómo? La verdad es que aún no sé cómo llegamos hasta aquí. ¿Me acaba de hacer una foto? No. Si me va a hacer una foto que no sea contrapicado, por favor. No sé de qué me habla. Bueno, Contrapicado, la foto hacia arriba, de abajo hacia arriba, eso no le queda bien a nadie.
Nuestro trabajo aquí consiste básicamente en recordarle al famoso que siguen siendo personas, tan patéticas como su público, el que lo entiende se cura y el que no. Tenemos tratamientos, los clásicos de siempre, y también algo mucho más novedosos y alternativos como la terapia de choque entre hater y aplauditorio. ¡Puñetera mierda! Como cantante y como persona. Y a tus conciertos no va ni tu puñetera madre. El bofetón paternal, también llamado la hostia destiempo. O tratamientos personalizados para toreros que se hacen animalistas o gente que pone música en Spotify y se cree que son DJs. Primo, esto está genial, es lo que necesitamos, esto, ¿eh? Todas nuestras habitaciones son temáticas y os ha tocado Candela Fernández, que es una de nuestras famosas más queridas aquí. Gustavo, no me puedo creer que aún te afecte ese tema. Lo has superado ya. Muy bonita la decoración, ¿eh? Preciosa. Y para finalizar la iniciación... No podía más con mi ritmo de vida. Y gracias a Ethereum, ahora soy una persona nueva. Todo ha sido entrar en Ethereum y me ha cambiado la vida, la verdad. A mí Ethereum me ha hecho mucho bien. Ethereum me ha cambiado la vida. Yo tengo un disco de platino, que hago con los reyes de España, mira. Que yo ya no canto, yo canto todo el puto día, ¿vale? Ethereum me hizo una persona nueva. Yo antes no fumaba y ahora mira. Quiero mandar un saludito desde acá, desde Miami, California. Yo soy Perro Crazy y hace tiempo estaba bien en la mierda. Y gracias a la gente de Ethereum, ahora estoy en la absoluta pomada. Aquí estoy, en la puerta de mi spa. Un saludito, mi brother. Ahora tú hablas con mi ¿Le representante conocéis? para lo del dinero. Perro Crazy. Nos costó un pastón que accediera a decir todas estas cosas porque, claro, es el rapero más famoso del mundo. Sí, has escuchado bien. Perro Crazy es el rapero latino más famoso del planeta. El que más vende, aún con sus taras y sus ataques de ira. Bueno, Calmenda, pago un inmigrante que limpia mi casa tremenda. Guppies haciéndome ofrenda, repite mi nombre porque lo remember. Trato bien a mi corillo, se ríen de mis chistes malos. Dejo que me líen pitillo, a cambio me dicen hermano. Ahora comparto escenario con todos los artistas internacionales. Pero no soy como ellos, yo no compro follow en redes sociales. ¡No! ¡No! Vamos a ver. ¿El videoclip de quién es? ¿Vuestro o mío? La estrella aquí soy yo. ¿Qué hacéis? Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Su nuevo representante era famoso a nivel internacional. Descubridor de estrellas como Rex, el perro policía, o Pancho, el perro de la lotería. Sí, está especializado en mascotas, pero quizá esa fuera la clave con Perro Crazy. ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Que os voy a desenfocar la cara en todo el vídeo. ¡Que me tenéis hasta los cojones ya! ¡Fix! ¡Plus! ¡Fix! Y... Buen chico. Buen chico. Bien, bien. Esto que darle para que se tranquilice aquí un toquecito, de las costillas, ¿eh? Manso. Puedes probar. Otra vez ese puto paparazzi. ¿Qué? No puedes, ¿no? ¿Qué coño quieres, Julio Mambo? ¿Qué quiero yo? Saber qué te he hecho. ¡Joderme la vida! Sí, pero si no te conozco. ¡Qué cabrón! ¿En serio que no te acuerdas? El otro día en tu casa pensaba que estabas disimulando. De cuando eras jurado en La Voz. You gotta be the one that saves me, saves me, saves me out of the old. You're my one there, Vale, paren esto, por favor. Mira, solo me he dado la vuelta para verte la cara y decirte que eres puta mierda. O sea, de verdad, de corazón. Pero, tío, si dabas asco, por eso eres buen crítico musical, porque no tienes talento. De nada. Pues yo escribí lo que me dijiste.
¿Sabes cómo se llama lo que te pasa? Sí, maldición de la vuelta. Karma, se llama karma y te va a matar por cabrón. ¿Y cómo sabes que tengo eso yo? ¿Tú sabes lo que es el karma? Claro. ¿Para ti qué es? La madre que me parió. Lo busqué en internet. Por lo visto te entra por hacer putadas en la vida y... Bueno, yo he hecho cosas muy jodidas. Les dije a Dover que se hicieran electrónicos. Te rompo la siesta con contratos telefónicos. Borré de YouTube el Despacito. He escrito tweets que claramente son delito. Y más de un sí me hice la piscina y quité la escalera. Dejo 30 bricks vacíos en la nevera. Le dije a un voluntario de ONG que no llevaba suelto. Y llevaba bastante suelto. De hecho, caminando parecía que llevaba una cota de mallas de cómo sonaba todo el suelto que guardaba. Le compré a Munique su primer balón. Fumé en el baño de un avión y no hay detector. Me colé la vieja que se cuela en el supermercado. Soy el que después de caerte te grita cuidado. Y si no me hace gracia no me río de tus chistes. Me inventé ese moño idiota que llevan los hipsters. Dije que iba de camino y no había salido aún. Hice un sándwich vegano con atún. ¡Pum! En un concierto solidario me llevé la recaudación. El del olor del ascensor he sido yo. Dejé a mi exnovia por el WhatsApp y luego la bloqueé. Luego me llamó mi madre, no lo cogí, lo silencié. Recomiendo siempre la homeopatía. Di la peor respuesta a esta pregunta de una tía. ¿Me hace gorda el vestido? El vestido no es. Soy el que mea en la piscina, el que lo intenta con tu prima, el que si puede te tima, el que se salta la rima totalmente. Pido pizza con piña para compartir. Cuando estamos de fiesta digo que me quiero ir. Cuando pagamos entre todos. Yo quiero pagar solo lo mío porque me comí solo 2 croquetas. ¿Pero qué? ¿Quiere que lo revientes? No, es que se supone que él tiene que... Está bien, ¿no? Hoy se incorporan con nosotros 2 nuevos compañeros a la terapia. Ellos son Julio y Gustavo Mambo, tan mal de la cabeza como vosotros. Gustavo. Ah, sí. Bueno, pues hola, soy Gustavo, como ha dicho ella, y tengo problemas. Todos tenemos. Vale. Bueno, pues mi primo y yo tenemos un grupo de música muy exitoso y de un tiempo para acá estamos teniendo un problema de inspiración. Bueno, eso no es tan sencillo. Supongo que es el paso lógico después de un gran éxito, pues siempre... Gustavo, no saques reflexiones porque no tienes ni puta idea. ¿Recuerdas lo que pasó cuando bailaste contra Junior, el príncipe de los gatos? Sí, que no siempre se puede. Bien, ¿por qué no nos presentamos y así ven los primos Mambo que no están solos en la mierda? Me llamo Antonio, finalista de Masterchef, y cuando salí monté un restaurante de cocina minimalista en mi pueblo. Hasta que un viejo me pidió un sándwich mixto y no pude. No sabía cómo hacerlo. Y se bloqueó. Y ya nunca cocinó nada. O sea, que él también es un inútil. Hola, yo soy Amaya. Soy influencer desde Fotolog y Makeup Instagrammer. 950k. Premio Mejores Pies de Playa 2013. Yo inventé el susto sexy. Y el arqueo de espalda también. Causante de graves lesiones a muchos de mis seguidores. También anunció unas cuchillas de afeitar inglés en mal estado, causando la muerte de 23 adolescentes y 2 futbolistas. Es el mal. Yo soy Manuel Amayo, el ciclaito de Jerez. Vengo de familia de guitarristas, cantadores y bailadores flamencos, pero yo nací sin arte. Mira. No sé hacer nada, así que acabé de tronista. Una vergüenza. Y no hace piernas nunca. ¿Que sí que hago? Soy Flora Rodríguez.
Flora Rodríguez. 10 mundiales, 12 europeos y 3 putos oros olímpicos. La deportista más laureada de la historia de España. ¿De qué? Es duro ser la mejor de la historia en algo y que a todo el mundo se la sude. Taekwondo femenino. Bueno, creo que me toca a mí. Yo me llamo Alejandra y antes era contertulio de un programa de política en televisión. Ahora voy a someterme a un cambio de sexo. A ver, no es que sea maricón ni nada, ¿eh? Es que me siento una señora tradicional y tengo un máster. Y ahora está sola en la derecha trans. Todos la repudian. Me toca a mí. Bueno, y ahora vamos a... Y lo mejor para el final, ¿no? Aunque ya me conozcan, yo soy Javier Andote, el ganador. Mi problema es que soy la persona más querida de España después de Andrés Iniesta. Aunque no lo sepáis, es muy duro estar aquí arriba. Yo soy bueno, pero tanto, seguramente sí. Vale, vamos a hacer un juego de presentación. Mira, a mí todos sus problemas me parecen una mierda, ¿vale? Yo tengo problemas reales. Primo. Julio, ¿dónde vas? Me muero, primo. Tengo karma. ¿Qué? Karma, bastante avanzado, además. Primo, tú sabes que el karma no es una enfermedad, ¿no? Es una filosofía budista por la Vale, cual... déjalo, Gustavo. Además, el karma se puede curar haciendo cosas buenas, lo sabes, ¿no? Sí, claro, pero... ya es tarde. Adiós. ¿Cómo que es tarde? Me dio muy fuerte lo del karma. Incluso fundé mi propia ONG. Cada día somos más los afectados por el maldito karma. Recibimos nuestro merecido, pero ¿no merecemos también una segunda oportunidad? Colabora con la lucha contra el karma. Te puede pasar a ti o a tu madre. Aquí tienes, su café súper complicado. Has escupido dentro, ¿no? Oye, ¡ey! Para un momento. Oye. ¡Ey! Toma. 500 euros. 500 euros, es bastante dinero, ¿eh? ¿A ti? Venga, vete a comprar droga o lo que sea que... Vale, no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Bueno, pues ya está. Ya pareces una persona. Gracias, señor. De nada, no lo he hecho por ti, lo he hecho por mí y espero que todo esto, la verdad, haya valido para algo. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pensaba que... No, o sea, yo no... A no ser que tú quieras muchísimo y mi rechazo agrave el tema del karma. Entonces... Pues no sé, lo que tú quieras, lo mejor para ti. Pero tú quieres. Yo no, pero por ti... Yo tampoco. Pues bueno, entonces ya está, dame la mano, que ya no das asco. Y mucha suerte, ¿eh? Como te llames. Sabía que realizar buenas acciones podía salvarme. Así que después de acicalar, vestir de persona y buscar trabajo a aquel pordiosero, me sentí bien. Unos 27 segundos aproximadamente.
había una vuelta que no hacía falta dar. Demonios, nunca vi nada igual. 2 volteretas para atrás, ¿sabes? Vale, solo corrí hasta el final de la calle y subí unas escaleras. ¡Rápido, buscad una rampa! Es que a quién se le ocurrió la puta idea de ¡por aquí! Evidentemente aquella iglesia en aquel momento era una señal. Jesús me estaba diciendo que podía curarme. Así que, adaptando sermones de telepredicador, escribí un temazo. Solo me faltaba convencer a Gustavo. Es la primera vez que me siento en casa, así que de corazón, gracias por todo desde... Jesús está en la leche condensada, en agosto está en una cervecita helada. Está cuando te sale perfecta la jugada, está cuando tu cuenta está pagada. Jesús es ese like de la chica que te mola, es el Goldín y está pa' la selección española. Inventó el verano pa' poder usar las cholas y tirarte toda la tarde jugando a la consola. Jesús es el flow del cielo, el tacto del terciopelo, es ligarte a una modelo, el dinero que te da tu abuelo. Y si te toca la quiniela, ahí está Jesús. En las croquetas de tu abuela, ahí está Jesús. Y si terminas la carrera, ahí está Jesús, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Jesús es el creador de los cachorros, de los besos en los morros, te ayudó con tus ahorros. Jesús inventó a Michael Jordan y todas esas cosas ricas que te engordan. Jesús te chiva al oído tu mejor idea, si pones amén en Twitter siempre te retuitea. Jesús te elige el primero en su equipo y dicen que solo él sabe cómo se quita el hipo. Jesús es tu máximo colega, convierte la ruina en bodega. Un mes que no se acaban los megas, es lo que sentiste con tu primera Sega. Y si te toca la quiniela, ahí está Jesús. Y en las croquetas de tu abuela, ahí está Jesús. Y si terminas la carrera, ahí está Jesús, ahí está Jesús, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Aleluya, ahí está Jesús. Aquí, ahí está Jesús, everywhere. ahí está Jesús, ahí está Jesús. Jesús. Fue un fracaso. No le gustó ni a los católicos ni a los ateos. Mucho dislike y... ¿Sabe qué? Creo que me está mintiendo desde que entró. Bueno, por el karma. Y eso no fue lo peor. Chicos, me voy a pasar un tiempo al retiro, ¿vale? Lo necesito. ¿Qué es? ¿Porque tengo karma? Pues un poco sí también. Que se te está yendo la pincita con eso, ¿eh? Y también que estoy harto de que me digas lo que tengo que hacer. Adiós. Gilipollas. Ya te digo. Este caso es dinamita, caña. Cada cosa que descubro es más rara que la anterior. Pues yo no tengo nada. Además, como el cabrón no para de mentirme, pero es que ni siquiera se le ocurra, ¿eh? Se inventa una movida y una locura. Que si el karma, las maldiciones, ciclistas narcos... De verdad, ¿eh? O sea, ciclistas que son narcos. Pues yo te traigo pruebas objetivas y no dejan de ser una locura. Mira, han encontrado restos de todo tipo de droga en su sangre, pero se las han metido todas después de muerto. Ya la has visto, ¿no? Por favor, deja de enseñarme ya las fotos de las pollas de tus cadáveres. Pues eso. Que la droga se la metieron después de muerto y después le pegaron el tiro. Pero entonces... Estrangulado. Madre mía, Serrano, tío. Le haría cagar en mi primer caso, ¿eh? Es que no tengo nada. No tengo nada. ¿Tú sabes por qué estamos así? Por el karma. ¿Qué coño el karma? Porque estamos sobrios. Hombre.
Me he levantado a las 6 de la mañana, como lo hago 5 veces por semana. Nunca pensé que compraría estas mallas, prensado para correr, no importa dónde vaya. Voy en coche al sitio al que voy a correr, fluorescente pa' que me vea la gente. Llevo un plátano pa' comer y reponer, me he vuelto a superar, a por lo siguiente. Corre, runner, corre, como si fueras a ganar algo. Corre, runner, corre, como si te persiguiera un calvo. Corre, runner, corre, el premio es correr básicamente. Corre, runner, 2 kilómetros aunque cuentes 20. La calle es mi gimnasio, estiro en tu banco, proteínas en el gym, tabaco en el estanco. Soy tan moralmente superior a ti como un vegano. Soy más sano aunque tenga un riesgo de infarto elevado. Rozarme contigo y empaparte en mi sudor. Tengo en el muslo un tatuaje motivador. Mírate al espejo, ese es tu competidor. Bueno, y los perros sueltos, ciclistas y el riesgo de lesión. Corre, runner, corre. Me depilo las ingles, pero es para correr. Corre, runner, corre. Conocer a runners para hablar de correr. Corre, runner, corre. No ocupes mi acera para caminar. Corre, runner. Tengo toda la equipación necesaria, aunque no sea tan necesaria. Lo importante no es ganar, es terminar.